¿Qué contiene este presupuesto? Brevemente, algunos puntos que los repasamos por aquí. Se espera la aprobación con votos del Frente de Todos y los aliados. Esto lo venimos contando y lo venimos palpitando, aunque vamos a hacer una aclaración aquí. Juntos por el Cambio ha dicho que va a abstenerse de la votación general, pero votará a favor 5 artículos que tienen que ver con economías regionales y votará en contra el resto de los artículos, o 6 por lo menos de ellos, que están relacionados con los datos que ahora vamos a ir contando. Juntos por el Cambio, como decíamos, se va a abstener, pero en general. ¿Y qué tiene que ver? ¿Con qué tiene que ver esa abstención? Mirá, con esto, inflación del 29% prevista por el presupuesto 2021. $1 a diciembre de 2021, dólar oficial, a 102 pesos con 40 y un crecimiento contemplado del 5,5%. Muy ambicioso el crecimiento y, por supuesto, muy medidos ambos datos de inflación y de dólar. El debate seguirá hasta la madrugada con algunos presenciales, muchos de ellos, y otros vía Zoom. Estamos comunicados con la diputada Fernanda Vallejos, de Frente de Todos. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Celeste Muriega y Nacho Boano y el equipo de Crónica Central la saludamos desde Crónica HD. ¿Cómo le va? Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchísimas gracias por atendernos, diputada. ¿Cuáles son sus expectativas para la noche de hoy? ¿Va a salir el presupuesto por lo pronto desde la Cámara Baja? Sí, va a salir, te diría que más que esta noche, esta madrugada. Claro, bueno, quise decir en la madre. Sí, quise decir hasta que no sale el sol, más o menos. El debate va a continuar hasta alrededor de las 4 o 5 de la madrugada. Ajá. Eso desde su percepción. ¿Qué pasa si no la aprueban? Mira, la verdad es que viendo los números, no solamente, por supuesto, de nuestro frente, que damos por descontado la aprobación, sino el acompañamiento de una gran cantidad de sectores de la oposición, a excepción, como vos bien decías, del interbloque de Juntos por el Cambio, que ya ha manifestado desde el comienzo de la sesión y lo habían adelantado además en la última reunión de comisión, que no iban a acompañar. Con esos números estamos bien y estamos tranquilos de que el proyecto de presupuesto que nuestro gobierno, por supuesto, necesita para llevar adelante la hoja de ruta que se ha planteado como política económica para este año 2021, va a tener una media sanción esta madrugada, como decíamos, o esta mañana en primeras horas de la mañana. Diputada, y va a poder pasar a la Cámara Alta. Diputada Vallejo, Lorena Toso la saluda. ¿Cómo le va? La escuchaba recién comentar el tema de Juntos por el Cambio. Hay ahí una apreciación que es más de último momento respecto de esos 5 artículos que sí votarían a favor y que tienen que ver con las economías regionales. ¿Cómo se contempla esto si hay una abstención del presupuesto? ¿Implica que a la hora de llevar adelante otras leyes que acompañen el presupuesto para esos puntos en particular, la oposición estaría acompañando? Sí, bueno, ellos están manifestando una posición a favor de algunos artículos en particular del presupuesto, seguramente porque respetan algún compromiso que tienen con esas economías regionales, y me parece muy bien que así sea, pero como te decía antes, independientemente de la posición que el interbloque de Juntos por el Cambio adopte, tanto la votación en general del proyecto como la votación en particular de cada uno de sus artículos, no está, digamos, en riesgo la aprobación o la media sanción en realidad, porque no lo vamos a estar transformando en ley, sino cuando llegue al Senado, pero no está en riesgo la media sanción del proyecto de presupuesto, que es lo que en este momento a nosotros nos interesa, ¿no? Pensemos que la Argentina, como todo el mundo en realidad, está atravesando una situación muy particular. Se trata de administrar la pandemia del coronavirus con todos los impactos que eso ha implicado e implica, y seguramente seguirá impactando hasta que la pandemia sea plenamente superada, y además de poner en marcha nuevamente una economía con todos estos desafíos que implica la pandemia, pero además con todo lo que traíamos de arrastre, ¿no? Y la situación en la que el gobierno que llevó adelante el espacio político del que el bloque Juntos por el Cambio de los diputados y diputadas
última parte nos dejó a finales de 2019. Sobre ese tema en particular, una cuestión central hoy, en medio de pandemia, es lo que tiene que ver con aquellos aportes que van a lo social, es decir, cualquiera de los planes que se lleven adelante. Vamos a hablar en un ratito de AUH, de esta ampliación, del anuncio que se va a hacer mañana por parte del presidente Alberto Fernández. Digo, ¿cuánto contempla el presupuesto en términos porcentuales para esa categoría en particular que tiene que ver con la ayuda social? Bueno, como vos sabés, justamente todo lo que tiene que ver con la inversión social y la seguridad social es una de las proporciones más importantes, digamos, de los recursos presupuestarios. También es muy importante en este presupuesto que estamos aprobando esta madrugada, lo que tiene que ver con la inversión en infraestructura, y esto es además un elemento diferencial respecto de los presupuestos que veníamos aprobando en los años anteriores, donde justamente los gastos de capital eran una de las partidas más golpeadas persistentemente. Y lo pongo de relieve también a esto último, junto con la inversión social, la inversión en infraestructura, porque justamente la obra pública, la inversión en infraestructura, es un importantísimo dinamizador de la demanda y de la economía. Y hoy la Argentina no solamente requiere de seguir, por supuesto, asistiendo socialmente a todos aquellos y aquellas compatriotas que están en una situación de profunda vulnerabilidad, sino que necesitamos también poner en marcha la rueda de la economía, porque siempre hemos creído y seguimos creyendo que no se trata de asistir socialmente a los sectores vulnerables, sino que se trata de que los sectores que están en una situación de vulnerabilidad dejen de estarlo, y la manera de que dejen de estar en esa situación y de necesitar la asistencia del Estado es que el Estado garantice las políticas para generar trabajo digno, trabajo genuino, y que la dignidad del salario les permita satisfacer las necesidades que hoy tienen que cubrir con muchísimo esfuerzo, con la mano, digamos, tendida del Estado, pero aspiramos a que esa situación se vaya revirtiendo con Diputada, el correr del tiempo, que sea el trabajo el ordenador de nuestra sociedad. Diputada, en las últimas horas se conocieron declaraciones de Lilita Carrió, que dijo, no soy amiga de Alberto Fernández, pero es mi presidente. ¿Cómo lo toma el bloque del Frente de Todos estas declaraciones de una enemiga política, rival política? Quito la palabra enemiga, le pido disculpas. Quito enemiga y pongo rival política. Sí, bueno, claramente la diputada forma parte de un espacio político que está en la vereda de los adversarios, ¿no? De eso no cabe duda, pero me parece absolutamente razonable. El presidente de la Argentina, así como cuando a Mauricio Macri le tocó gobernar durante 4 años, era el presidente de todos los argentinos y las argentinas, de los que lo habían votado y de los que no lo habíamos votado. Hoy el presidente Alberto Fernández es el presidente de todos los argentinos. En este sentido es literalmente cierto lo que dice la diputada Carrió. Ojalá esa expresión y ese reconocimiento, que creo además, estoy convencida que el presidente Alberto Fernández busca cristalizarlo en su manera de hacer política, gobernando para todos los argentinos, no solamente para los que lo votamos, sino para el conjunto de nuestra sociedad y para el conjunto de los sectores económicos y sociales, y ojalá esa expresión se tradujera también en cada uno de los momentos de hacer y decidir posiciones políticas, ¿no? Porque esto obviamente contribuiría enormemente a sacar. Lo estamos adelante necesitando. A la Argentina. Diputada, particularmente nos enamoramos un montón los 3 primeros meses de la cuarentena con el presidente, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con el jefe de gobierno, y después estamos en un momento, parecíamos Clint Eastwood y en los puentes de Madison. Los puentes de Madison, estamos enamorados de la política. Permítame, diputada, introducimos a Javier Marcus, economista. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Independientemente de lo que cuenta la diputada Vallejos, de que hay un viento de cola para que por lo menos salga de Cámara Baja la aprobación, la media sanción de la ley de presupuesto. En términos políticos, en términos económicos, van de la mano. ¿Qué podría llegar a pasar si debiera este gobierno trabajar con el presupuesto anterior? Sí, el presupuesto obviamente siempre trata de mirar para adelante y en este caso tiene que ser totalmente diferente y por eso hay tantos cambios, porque estamos en un presupuesto pensando en la salida de la pandemia. Como recién decía la diputada, está
pensando en la recuperación económica, una recuperación económica que depende en gran medida de los esfuerzos del sector privado, de la empresa y de cómo nos acomodemos todos los argentinos para poder crecer. Entonces, Perdón, hay igual, lineamientos. para pasarlo en limpio, ¿de qué presupuesto estamos hablando? Estoy hablando del Primero, presupuesto que se está anterior y presentando presupuesto. ahora. El Exactamente. presupuesto que se está presentando ahora que ¿Tiene la cifra? tiene un aumento de la proporción del gasto en infraestructura, tiene gasto social muy amplio. Bueno, ahora se incorpora este cambio de la AUH, pero digo en particular, tanto la posibilidad de aumentar el gasto en inversión pública, ¿no? La inversión pública que, como decía recién la diputada, motorizó el crecimiento en otros años y que debe ser acompañada, que esto también es parte de la situación, por eso justamente se plantea un déficit del 4,5, no mayor que eso, y es más, se espera que con el apoyo del Fondo Monetario Internacional ese tamaño de déficit pueda ser morigerado. ¿Para qué? Para que no se tenga que imprimir tanto como ha pasado por esta situación del COVID, ¿no? Y poder reducir esa situación. Tengo una pregunta más para la diputada Vallejos, a la que le queremos agradecer enormemente este contacto. Está en plena sesión, además, la Cámara de Diputados. ¿Cómo cree que puede llegar a trabajarse en el futuro en la Cámara de Diputados, entendiendo que se va a aprobar el presupuesto en la noche de hoy, en la madrugada de hoy, y también se aprobará en la Cámara de Senadores, con todo lo que vendrá de la mano de ese presupuesto? Se lo pregunto por lo siguiente. Hemos venido atravesando cuestiones de grieta muy importantes y la Cámara de Diputados, como usted sabe, no tiene una mayoría del oficialismo. Por lo tanto, se requiere de una negociación. ¿Cómo cree que va a ser todo este tiempo, este tramo, después de aprobado el presupuesto? Bueno, creo que vamos a seguir trabajando con todo el esfuerzo que significa y el trabajo que significa la construcción de los consensos necesarios, como vos bien decías, en un contexto donde el oficialismo, nuestro bloque no tiene mayoría propia ni quórum propio, pero la verdad es que hemos venido trabajando muy bien. Estamos sinceramente muy orgullosos y muy orgullosas porque aún en este contexto de pandemia, con todas las dificultades que eso implica y todas las adaptaciones que hemos tenido que hacer en materia incluso de conectividad y de aprender a trabajar de una manera diferente a como veníamos haciéndolo, la realidad es que la Cámara de Diputados y también la Cámara Alta han funcionado y han estado a la altura de las circunstancias. El Congreso de la Nación en ningún momento detuvo su trabajo, al contrario, tuvimos una dinámica muchísimo más profunda que la que habíamos tenido en los años anteriores, a pesar de no haber pandemia en ese entonces, y no tengo dudas que vamos a seguir trabajando en el mismo sentido. Hay muchos proyectos muy importantes que están esperando ser aprobados, algunos de ellos que ya tienen dictamen de comisión, como por ejemplo el aporte extraordinario de las grandes fortunas, un dictamen que firmamos hace un par de semanas atrás vinculado a la exclusión de las ayudas públicas de las empresas que tienen vinculaciones y operaciones en guaridas offshore, con lo cual hay un intenso trabajo por delante. Otro dictamen que se acaba de firmar también tiene que ver con una política que impulsa Máximo Kirchner, el jefe de nuestro bloque, para generar las condiciones para terminar con los incendios intencionales en bosques nativos y bueno, esta situación tan dramática que estamos viendo en tantas provincias de nuestro país. Así que el trabajo es muy intenso y no tengo dudas que después de aprobar este presupuesto todavía más, con esta herramienta de la que el Congreso dota al Poder Ejecutivo para poder avanzar en su política, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, vamos a seguir funcionando con esta dinámica, dándole las respuestas a la Argentina que tanto necesita en un momento muy difícil. Diputada, le agradecemos enormemente su tiempo. Muchísimas gracias, de verdad. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande. La diputada Fernanda Vallejos. Atención, 22:32, policía.